La historia del graffiti está llena de batallas, pero pocas han llegado a los tribunales. Este es el caso de Futura 2000 contra The North Face, una pelea entre un pionero del graffiti y el street art y una de las marcas de ropa más grandes del mundo. Todo comenzó cuando The North Face lanzó un diseño que, según Futura, era una copia directa de su icónico Atom. Pero hay mucho más. Esta es su historia. Lo primero es conocer a sus protagonistas. The North Face nació en 1966 en San Francisco. Fundada por Douglas Tompkins y su esposa Susie Tompkins Well, lo que comenzó como una pequeña tienda de equipamiento para montañismo se convirtió rápidamente en una referencia dentro del mundo del trekking, el alpinismo y los deportes extremos. Desde sus primeros años, The North Face se destacó por fabricar ropa y equipo de alta resistencia para expediciones en condiciones extremas. Su logo, inspirado en Half Dome, una icónica formación rocosa en el Parque Nacional de Yosemite, refleja su conexión con la naturaleza y la exploración. A finales de los años 90 y principios de los 2000, The North Face dejó de ser solo una marca de montañismo y comenzó a ganar notoriedad en la moda urbana. Esto fue en parte gracias al auge del hip hop y la ropa oversize, donde sus chaquetas voluminosas y resistentes se convirtieron en un símbolo de estatus en las calles de Nueva York. Actualmente, The North Face sigue siendo una de las marcas más influyentes del sector, combinando su herencia en el outdoor con colaboraciones en la moda. Conocida The North Face, hablamos ahora de Futura 2000. Futura 2000 nació en Nueva York en 1955. Formó parte de la primera generación de escritores de graffiti que pintaron los trenes de la ciudad en los años 70. A diferencia de otros escritores de la época, su estilo era más abstracto, alejado de las clásicas letras y wild styles del graffiti. En 1980 creó su famosa pieza Break, en la cual Futura pintó el exterior completo de un vagón del metro de Nueva York con colores vibrantes y sin letras, siendo una auténtica novedad en el graffiti de la época. Posteriormente, su arte trascendió el graffiti y comenzó a colaborar con la escena del punk y el hip hop. Diseñó portadas de discos para The Clash, trabajó con diseñadores como Vivienne Westwood y llevó su estética del spray a las galerías de arte. Futura fue uno de los primeros escritores de graffiti en ser aceptado en los círculos del arte contemporáneo. A través de sus exposiciones y colaboraciones, Futura jugó un papel clave en la legitimación de la cultura urbana en los espacios tradicionales del arte. Con el tiempo, Futura se convirtió en un referente del street art global, colaborando con marcas como Nike, Supreme, Uniqlo y Levi's. Sus diseños han aparecido en ropa, zapatillas y hasta en la industria del lujo. En 1997, el artista fundó Futura Laboratories, una empresa de diseño y marca de estilo de vida. Incluso llegó a colaborar con The North Face junto a su empresa en 2004 y 2005. En 2024, para los Juegos Olímpicos, Nike se asoció con Futura para crear una colección de uniformes que los breakers del equipo de Estados Unidos, Japón y Corea usarían mientras competían por el oro. Pero dentro de todas sus creaciones, una de las más icónicas de Futura es el diseño Atom, el átomo, el motivo real de la batalla con The North Face. El Atom de Futura es un diseño que representa una estructura molecular con líneas curvas y puntos flotantes. Lo ha utilizado en múltiples obras desde los años 90 y ha sido parte de varias colaboraciones oficiales. Este diseño es más que un simple dibujo, representa energía, movimiento y la fusión del arte con la ciencia. Se convirtió en su firma visual, usada en murales, ropa y ediciones limitadas con marcas reconocidas. Conocidos los protagonistas, es momento de conocer todos los detalles. En 2019, The North Face presentó una nueva tecnología llamada Future Light, un material impermeable y transpirable para sus chaquetas y equipamiento de montaña. Hasta ahí, todo bien. El problema llegó cuando incluyó en su línea de productos un diseño de átomo que se parecía demasiado al de Futura, con la diferencia de que no mencionaron su nombre ni le pidieron permiso. Esto fue aún más sospechoso porque la colección se llamaba Future Light, un nombre que sonaba muy parecido a Futura. Cuando la comunidad del arte urbano vio estos productos, empezaron a lloverle mensajes a Futura preguntándole si había trabajado con The North Face, pero la realidad era que no tenía nada que ver con
con esa colección. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó contactar con The North Face de manera privada para solucionar el problema. Sin embargo, no tuvo respuesta, o más bien, desestimaron lo que les comentó, así que decidió demandarlos. Futura demandó a The North Face en enero de 2021, argumentando que el diseño del átomo usado en Future Light era una copia directa del suyo, el nombre de la colección podía confundir a la gente haciéndoles creer que él estaba involucrado, y que The North Face estaba sacando provecho de su imagen y trabajo sin reconocerlo ni compensarlo. En la demanda, Futura dejó claro que él no tenía problemas en colaborar con marcas, pero que lo mínimo que esperaba era respeto y reconocimiento. Sin embargo, la respuesta de The North Face fue muy diferente. En lugar de resolver el conflicto de forma amistosa, la marca contrató abogados y negó cualquier tipo de plagio. Sus principales argumentos fueron: el diseño del átomo no era exclusivo de Futura y podía ser usado por cualquiera. Futura no tenía una marca registrada sobre ese diseño, por lo que legalmente no podía reclamar derechos sobre él. Y por último, que las similitudes eran coincidencias y no una copia intencional. Pero la defensa de The North Face no se quedó ahí. En documentos legales, la compañía intentó argumentar que su átomo era completamente diferente. Según ellos, su diseño estaba inspirado en la física cuántica y la exploración científica, sin ninguna conexión con el arte urbano. Los átomos son figuras universales, no algo que Futura pudiera reclamar como suyo. The North Face afirmó que su diseño se inspiró en la forma de una tienda de campaña geodésica, un icono de la marca durante casi 50 años, y que cualquier parecido con el diseño de Futura era coincidencia. Y además, que el nombre de Future Light no tenía nada que ver con Futura, sino que era un juego de palabras sobre la innovación en textiles. Además, en la corte, la marca de ropa intentó desvalorizar a Futura, diciendo que era solo un artista autodidacta sin derechos exclusivos sobre su arte. Y como si eso fuera poco, también amenazaron con hacerle pagar los gastos legales de la demanda si continuaba con el caso. Pero Futura no se dejó intimidar. En una victoria importante para Futura, su demanda contra The North Face por competencia desleal siguió adelante, ya que la marca perdió su moción para desestimar su petición. A pesar de mantener que no hubo infracción, The North Face decidió descontinuar el uso del logotipo Future Light en palabras textuales por respeto al artista y su trabajo. The North Face emitió un comunicado explicando su decisión de retirar el logotipo como un gesto sincero de buena voluntad y un compromiso de apoyo a los artistas creativos y sus comunidades. El proceso legal fue largo y desgastante, y aunque no se hizo público el acuerdo final, Futura se alejó completamente de The North Face y decidió colaborar con marcas que sí respetaban su arte. De hecho, en 2022, Uniqlo lanzó una colección con Futura, esta vez con su consentimiento total y con su diseño original del Atom. Esta fue su forma de demostrar que podía trabajar con grandes marcas, siempre que lo hicieran de manera justa y con respeto. Además, Futura reforzó su propia marca y su estudio creativo de Futura Laboratories. Desde este laboratorio de ideas, ha seguido explorando el arte, la moda y el diseño, creando nuevas colaboraciones con marcas como Off-White o Nike. Legalmente, The North Face logró evadir la responsabilidad, pero en la cultura, Futura se llevó la victoria moral. Este caso se suma a una larga lista de ejemplos donde las grandes marcas se apropian del trabajo de los artistas urbanos y escritores de graffiti sin darles crédito. Desde Nike, copiando diseños de grafiteros, hasta H&M tratando de registrar obras de Reebok. La lucha entre el arte urbano, el graffiti y la moda sigue en pie. Futura logró visibilizar el problema y demostrar que su arte tiene valor, no solo en el graffiti, sino también en el mundo del diseño y la moda. Hasta aquí, este recorrido por la batalla entre Futura y The North Face. Espero haber arrojado algo de luz a este tema. ¿Y tú? ¿De quién eres? ¿De Futura o de The North Face? Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!